Hoy vamos a aprender sobre esta maravilla del cielo que es la ley de fractalidad. Esta ley determina qué personas, situaciones y experiencias aparecen en tu vida, en lo que llamamos campo de realidad, y por qué y para qué aparecen. Para descubrir esto, emprenderemos un profundo viaje al inicio, hacia la primera gran pregunta: ¿cómo llegamos aquí, a esta rareza que llamamos existir? Y comenzaremos desde este punto, al que nombraremos origen. Este no es el origen último, mas sí es el origen humanamente concebible. Este origen vibra en lo que se conoce como la novena dimensión de conciencia. El origen, para experimentarse a sí mismo y crear desde la ilusoria posibilidad de no ser y todos sus matices, y en pos de reconocerse y redescubrirse desde una mirada nueva e inocente, se polariza. Entonces el uno se hace dos y surgen el sagrado femenino y el sagrado masculino. La energía femenina es la sopa cuántica de las posibilidades, la matriz indiferenciada, el lienzo en blanco, el cero, la tierra, la noche, la hoja en blanco, el plano horizontal. La energía masculina es el haz de luz, el uno, la aguja en el lienzo, el sol, el lápiz, el plano vertical. En el punto donde la hoja y el lápiz se encuentran, surge la manifestación, lo que es factible de ser percibido, energía femenina, y la conciencia que es capaz de percibir, energía masculina. Y del encuentro del femenino y del masculino surge el 3, la creación, todo lo que se manifiesta como existencia. Del orgasmo producido por el encuentro entre el divino masculino y el divino femenino, se produce una explosión de incontables burbujas de luz. Es la manifestación del principio femenino en la existencia, lo destinado a ser percibido. Cada una de estas burbujas es un aspecto diferente del origen, y como todo en la existencia, cada burbuja se manifiesta de forma polar, como un yin-yang de energías complementarias. Estas burbujas son las cualidades de la divinidad, manifestadas en la existencia, cada una replicando la polaridad original en la multiplicidad de un fractal infinito. Por otra parte, en esa novena dimensión, se produce también la fragmentación de la gran conciencia en billones de unidades que se perciben a sí mismas como independientes o separadas, la manifestación en la existencia del principio masculino, lo destinado a percibir. Cada una de estas partículas habita y es también uno de nosotros, una de nosotras, y nuestro destino es volver al uno, al origen, transformándolo. Y como las burbujas del aspecto femenino, también poseen una naturaleza polar complementaria, conciencia e inconsciencia. El plano humano. Dice la segunda ley universal del Kybalión, principio de correspondencia: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Cada alma que está viendo este video es una fragmentación de un todo, de un origen. Como dice la primera parte del principio de correspondencia, como es arriba, es abajo. Así que todo esto habita dentro nuestro. Somos un fractal de la existencia misma. El aspecto femenino, horizontal, se manifiesta en nuestra vida como el plano de la experiencia, lo relacional, lo cotidiano, el yo con el otro, lo que casi todos solemos llamar nuestra vida. Es el plano del tiempo y la voluntad.
de la forma y lo manifestado. Y el plano masculino, el vertical, el plano de la conciencia, el yo conmigo. Este es el plano de la hora y de la presencia, de lo sutil y lo no manifestado. Este plano vertical une y alinea distintos aspectos o niveles de conciencia que habitan simultáneamente en nosotros. El yo humano, cuyo estado de conciencia habitual, por ahora, es el de tercera dimensión, caracterizado, entre otras cosas, por la identificación con la mente psicológica. Siento y creo que soy esa voz que habla en mi cabeza. Somos también nuestro yo superior, plano asociado al estado de cuarta dimensión de conciencia. Es el alma que reencarna una y otra vez, el viajero del tiempo. El siguiente, nuestro ser original o espíritu, quinta dimensión, conocida como la casa del maestro. Y si bien hay más estadios y dimensiones, no son relevantes para lo que vamos a aprender hoy, así que por último nombraremos directamente al origen, que también habita en nosotros. Somos una extensión de este origen. Si bien la evolución de la conciencia se la concibe como una ascensión, es más preciso representarla como una expansión en todas direcciones, no solo hacia arriba. Conciencia de tercera dimensión, de cuarta, de quinta. Cada conciencia integra en sí a la anterior. Esta aclaración no es menor, ya que la expansión implica no solo abrazar e integrar nuestra luz, o sea, lo que identificamos con ascender, sino también nuestras sombras. Cuanto más altas son las ramas de un árbol, más profundas deberán ser sus raíces. El sentido de la vida humana. Dicen los guías, el sentido de la vida humana es la integración en nuestra cotidianidad, plano horizontal, de las energías sutiles propias de nuestro ser original, plano vertical. ¿Y qué son estas energías sutiles y propias del ser original? Son cualidades de la divinidad, aspectos del origen. Por lo tanto, cada ser humano que está viendo este video está aprendiendo, experimentando e integrando distintos aspectos de su propio ser original y por ende de la divinidad, del origen. Y en cada encarnación humana, o sea, cada vez que el alma encarna en un nuevo cuerpo físico, emocional y mental, venimos a integrar unas 3 energías principales y varias secundarias. Es más fácil de entender si lo pensamos como una larga e intensa carrera universitaria. Las energías a integrar, o sea, los distintos aspectos de la divinidad, serían las materias a aprender. Hay materias troncales, las más importantes, representadas por los círculos más grandes. Serían las energías principales, cuya integración total precisa varias encarnaciones. Por ejemplo, quien les habla hace unas 5 encarnaciones que está integrando una energía específica llamada no forma, de la que hablaré en breve en un ejemplo. Y luego tenemos energías secundarias, más fáciles de integrar, representadas por los círculos pequeños. Serían las materias más sencillas de una carrera. Lo que experimentamos en esta vida, como dones, habilidades innatas, talentos para determinadas cosas, son las materias ya cursadas, energías ya integradas en otras vidas. En sincronía con el balance kármico de nuestra alma y en pos de un aprendizaje completo de todos los aspectos de una energía específica, estas materias a aprender se nos suelen presentar primero del lado oscuro de la burbuja, del lado más difícil, en lo que los guías llaman procesos de dolor. Y a medida que nuestra conciencia se desarrolla, se vuelve humilde, atenta, y muchas veces empujados por el dolor mismo, vamos clarificando, sanando, corrigiendo nuestra percepción. Y entonces va emergiendo en nuestro campo de realidad la cara luminosa de esta energía. Graficaré esto con un ejemplo de mi vida personal.
Hace muchos años salí con una chica y una de sus características más conflictivas que aparecía ante mis ojos era que tenía unos arranques de irracionalidad con los cuales yo no sabía cómo lidiar. Esa característica suya me angustiaba, me aterraba y a la vez me fascinaba. Y yo no era ningún santo, por supuesto, así que nos separamos 1000 veces y algo me hacía volver a ella. Y había algo de mí que incrementaba, que encendía toda esa irracionalidad en ella. Claro, mi propia energía queriendo manifestarse, queriendo ser vista y reconocida. Muchos años después comprendí que lo que yo veía como locura era el aspecto en sombra de una energía que yo estaba llamado a integrar y que no lo estaba haciendo. Era mi don para conectar con lo sutil, con lo que está más allá de la mente. Lo que se conoce comúnmente como canalización, que desde adolescente se me había presentado en forma de mediunidad, por ejemplo, y que yo de a poco había ido apartando y relegando de mi vida. Aquí está la mente, la locura está debajo de la mente, la canalización por encima, mas ambos están por afuera de la mente. El perfume es el mismo. La cualidad neutra, que los guías llaman no forma, es la misma. Forman parte de la misma burbuja energética. Una energía se expresa en sombra cuando el recipiente, o sea, el cuerpo emocional del humano que está destinado a manifestar dicha energía, está desordenado, desalineado. El cuenco rajado, le dicen los guías. Y esto pasa con cualquier energía que pongamos de ejemplo. Otra burbuja energética mía es la dupla violencia-intensidad. Como ven, no son los opuestos obvios que uno pensaría locura-cordura, violencia-tranquilidad, es más fino. Y cuando yo empiezo a integrar la energía que me corresponde en esta encarnación, el síntoma externo desaparece. Hoy me llevo muy bien con esta expareja. Ya mi campo no necesita un loco o una loca ahí afuera para recordarme mi propósito. Cuando el alma, el yo superior, encarna en un cuerpo físico y en una familia específica, lo hace en resonancia con las energías que viene a integrar. Y alineado con esa resonancia, atraído por ese perfume, encarna en la familia perfecta, en el clan perfecto para este aprendizaje. Es por eso que en las constelaciones, en los campos del alma, se habla de responsabilidad. El niño, la niña, no es ni puede ser responsable. El niño es esencialmente inocente, liviano. Una de sus principales cualidades es absorber, y lo rígido, lo duro, no puede absorber. Por lo tanto, no le corresponde a la niñez sostener ni cargar nada. El niño debe estar libre, inocente, para brillar en el propio corazón. Más desde el yo superior, o sea, el alma, y por supuesto desde el ser original, sí que somos responsables. Elegimos. Esos aspectos nuestros tienen mayor conciencia y por ende mayor libertad. Entonces, asumir la responsabilidad de las energías y los eventos que se manifiestan en mi campo de realidad tiene dos maravillosos beneficios, dos tesoros escondidos. Los dos tesoros. El primer tesoro es el empoderamiento. Decir, tomo responsabilidad, es decir, haciéndome cargo de mis sombras, está en mí el poder de resignificar, sanar y transformar mi realidad. Así, corrigiendo mi percepción y mi actitud, resignifico mi plano horizontal. Comienzo a verlo como un infinito campo de posibilidades de crecimiento, de creación, de manifestación y realización. El segundo tesoro es la realineación con mi plano vertical, ya que, tomando responsabilidad sobre mis energías, voy restituyendo el hilo dorado de conciencia que me une con el yo superior y con el ser original que ha elegido esta experiencia humana.
y con el origen, por supuesto. Este nuevo paradigma transforma radicalmente la percepción que tengo de todo conflicto o situación que experimento como negativa. En vez de mirarlas y experimentarlas a través del lente distorsionado y fragmentado de la tercera dimensión de conciencia, o sea, como una víctima quejosa y desempoderada, experimento las adversidades como una oportunidad de alinearme con mi propósito, porque eso es lo que son los conflictos y las adversidades, el lado en sombra del yin-yang de mis propias energías originales que piden ser vistas, reconocidas e integradas. Ley de fractalidad en la familia. Vamos a la familia, al inicio de esta vida humana. Dicen los guías, mamá es infinita, papá es infinito. Imaginemos que esta es mamá, con todas sus particularidades. Cada color es una característica suya. Cuando yo desde bebé, desde niño, empiezo a interactuar con mi mamá, veo en ella las características, las cualidades que preciso ver en función de las energías que vengo a integrar, a aprender. Esto se le llama ley de fractalidad, derivada directamente del principio de correspondencia que vimos hace un rato. Como es arriba, es abajo. Mi hermana, en su interacción con nuestra mamá, verá y experimentará como conflicto o sufrimiento aspectos distintos de mamá a los que yo experimenté, en función de sus propios procesos álmicos de integración. Y quizá también vea algunos aspectos que yo veo, como esta porción celeste que vemos ambos. Es muy posible, no por nada, ambos encarnamos en esta familia específica. Y luego en lo cotidiano, en el mundo, lo mismo. Vemos y experimentamos, muchas veces en sombra, el aspecto del que precisamos aprender. Como un amplificador, un proyector, donde el mundo es el lienzo, para hacer consciente lo inconsciente. Y para aquellos de nosotros que pensamos cosas tales como yo que soy tan espiritual y me vino a tocar este vecino, esta suegra, este marido involucionado que vibra tan bajo, veremos un pequeño experimento científico de resonancia. Si un primer cuerpo vibra en cierta frecuencia cerca de otro, este segundo cuerpo vibrará, o sea, se verá afectado, resonará, si ambos tienen cualidades vibratorias similares. Así que la resonancia no miente. Si tus bolas se mueven o se hinchan, hay algo ahí que tiene que ver con vos. Pues como dice la segunda parte del principio de correspondencia, como es adentro, es afuera. Herramientas para la evolución y el salto dimensional. Una de las herramientas existenciales que propicia el aceleramiento en nuestro proceso de salto cuántico de conciencia, o sea, lo que le va a dar la fuerza necesaria a este pececito, es la incorporación de la siguiente perspectiva en nuestra cotidianidad. Cuando nos sucede algo que no es lo que nuestro yo humano quiere, que nos frustra, nos enoja, nos pone tristes, nos angustia, primero, aceptar el sentir, darle espacio, no rechazarlo, no juzgarlo, permitirme habitarlo en el cuerpo, por incómodo que nos resulte al principio. Es el paso 1 de la sanación y la verdadera transformación, el contacto con nuestra emoción primaria, sin juicio. La intensidad, calidad y profundidad de atención hacia este sentir determinará cómo se manifestará en nuestra vida. Si como peso, carga, cadena o como llave hacia una nueva realidad. Un segundo paso es preguntarnos en lo profundo de nuestro corazón: ¿qué aprendizaje hay detrás de todo esto que me está pasando? ¿Qué me quiere decir la vida? ¿Qué me quiere decir mi propio espíritu? ¿Qué oportunidad, qué don que estoy llamado a integrar se esconde bajo esta sombra, bajo este conflicto?
pidiéndole asistencia al espíritu, el espíritu responde. Así como un síntoma de sufrimiento físico nos alerta de una emoción que necesitamos reconocer e integrar, un síntoma de sufrimiento emocional nos alerta de una cualidad espiritual que necesitamos ver, reconocer e integrar en nosotros. Observar nuestro pasado y nuestra vida cotidiana con esta perspectiva de apertura, humildad y aprendizaje es para quienes estamos ya listos y listas el siguiente gran paso en este infinito camino de expansión hacia la luz.